privilegio que nos concede poderles acompañar y llevarles nuevamente este mensaje de esperanza. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Gracias por estar disfrutando con nosotros ya en el jueves 16 de septiembre del 2021. Bienvenidos a usted que nos sintoniza a través de Radio Restauración. Ya estamos enlazados para llevarle siempre este programa Reflexión con el deseo de poder sembrar la palabra de nuestro Dios. Así es, que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos anunciando la bondad y las misericordias de Dios, que de hecho la Biblia dice que son nuevas cada mañana. Y aquí estamos un día más con su programa Reflexión. Le damos la bienvenida a este espacio. Usted que nos sintoniza a través de los 1450M de Restauración, bienvenido. Usted que lo hace a través de una red social, también le damos la bienvenida. Gracias por estar siempre en sintonía de su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros. Siempre traemos un mensaje que poder transmitir de parte del corazón de Dios. Y por supuesto que cada uno de nosotros estemos llenándonos de su gracia, de su misericordia, de su amor. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y por eso es que nos alegra mucho poderles acompañar desde estas cabinas de Radio Restauración, desde el local de Misión Cristiana Elín de San Miguel. Bienvenidos, nos alegra mucho poderles acompañar y queremos hacerle dos invitaciones. La primera de ellas es que este día también es un día de poder recibir más de la palabra de Dios asistiendo al culto en Misión Cristiana Elín de San Miguel. Así es, así que le hacemos la cordial invitación. 6:15 de la tarde le esperamos aquí en el auditorio de Iglesia Elín San Miguel a usted con toda su familia. Todos los jueves realizamos este hermoso culto donde usted puede venir a recibir más de la presencia del Señor, donde se puede venir a alimentar del pan de vida que nuestro Dios nos imparte a través de su palabra. Así que no falte por nada. Sabemos que hay muchísimas ocupaciones. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. Lo importante es siempre tener un equilibrio, tener esa balanza, saber que es lo más importante el congregarse, el buscar de nuestro Dios. Eso es primordial y por lo tanto es lo que nosotros debemos de poner siempre en primer lugar, y a veces pareciera que como que lo dejamos en último lugar. Así que no falte al culto de Iglesia Elín San Miguel. Le recuerdo que la iglesia está ubicada calle Ciudad Pacífica, a 200 metros al poniente de Colonia Villa Montecarlos. El día jueves estamos desarrollando lo que le llamamos el culto doctrinal, donde podemos ser adiestrados a través de la palabra de Dios, y para que esa doctrina sea fundamental en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Gracias por estar con nosotros. Le dije hace un momentito que eran dos invitaciones. Esa es la primera. La segunda, para que usted que nos sintoniza a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración, comparta esta transmisión, pero también nos comente, es decir, que escriba su nombre para poder dar cobertura a cada una de esas peticiones de oración, porque en este programa también queremos orar por usted. Así es, así que déjenos su comentario, también déjenos su petición. Muy importante el orar los unos por los otros. Así que escríbanos, díganos dónde nos sintoniza y también cuál es su petición. Usted que lo hace a través de la radio, a través de Restauración 1450M, usted lo puede hacer a través de un mensaje de texto a través del WhatsApp 75 54 71 53. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitad los hermanos juntos. Bueno, gracias a usted también que nos sintoniza desde su lugar de trabajo, ya dando cobertura a este programa a través de esa red social de su preferencia. Le dan la oportunidad de poder escuchar Radio Restauración o a través del Facebook. Gracias por disfrutar con nosotros. Lo mismo usted que nos sintoniza en nuestros canales en YouTube. Gracias por dejarse acompañar. Vamos de una vez a compartir las diferentes secciones para este día. Estamos en vivo en esta preciosa oportunidad que el Señor nos concede, ver la luz de un nuevo amanecer en el jueves 16 de septiembre 2021. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día. Salmo capítulo 118, versículo 24. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Oiga, qué precioso. Este es el día, dice la versión Reina Valera 1960. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos, regocijémonos en él. Todos los días son precisamente para nuestro Dios. Hay momentos que viene la tristeza, Mari, viene quizás la dificultad,
Pero cuando estamos en Cristo, Dios nos da una fortaleza inquebrantable y por eso dice, este día es el que hizo el Señor. Todos los días son del Señor y hay que alegrarnos, hay que gozarnos, aún en los momentos difíciles. Así es, ese es el día que Él ha creado y recuerde que cada día pues es una nueva oportunidad que el Señor nos permite, es una gran bendición el poder vivir un día más, que aquí estamos respirando, es porque tenemos obviamente esa bendición, ese milagro que Dios hace de darnos cada día la vida, el aliento que debe de estar en cada uno de nosotros que estamos aún respirando, pues qué bueno es, qué bendición. Y la verdad es que como dice este precioso versículo, regocijémonos, alegrémonos en Él. No importa que usted quizás esté atravesando algún momento de dificultad, un momento difícil, pero la Biblia dice regocijémonos en Él. Cuando nosotros nos regocijamos en el Señor, cuando estamos pegaditos al Señor, Él toma el control de nuestra vida. Él siempre nos ayuda en nuestro diario vivir. El Señor le está dando una nueva oportunidad, es porque Él le va a ayudar, Él le va a sacar adelante, pero regocijémonos en el Señor, deleitémonos siempre en su presencia y verá que el Señor, cada día que Él nos regala, pues lo vamos a sentir que es una gran bendición. No se aferre al problema, no se aferre quizás a la enfermedad, aférrese al Señor, porque cuando nos aferramos a Él, es ahí cuando sentimos que cada día tiene sentido. Definitivamente, y Dios tiene todo bajo su perfecto Sí, control. amén. Este es el día. Tal vez el día de mañana el día de ayer, perdón, no le salieron las cosas como usted lo deseaba, pero este día puede ser el día que Dios eligió para sanarle. Este día puede ser el día que el Señor eligió para que usted renueve sus fuerzas espirituales y, por qué no decirlo, este es el día donde usted puede tener una experiencia personal con el Dios del cielo. Ocupe cada día, cada minuto es trascendental para la existencia de la vida humana. Por eso le recuerdo o le recordamos rápidamente el versículo para este día basado en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo número 24. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Gracias a Restauración 1450 AM, su fanpage, extraemos más bien la frase para este día, una frase que muchos cristianos proclaman a todos los vientos. Hay poder en el nombre de Jesús. Oiga, qué interesante. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando más nos aferramos a ese poder, Mari, más creemos que las cosas que parecen imposibles se hacen posibles. ¿Por qué? Amén. Porque Dios tiene el poder suficiente para obrar a favor de nuestras vidas. Así es, y es que recuerde que nuestro Dios no tiene límite. Él es un Dios poderoso. La Biblia dice que Él abre caminos donde no hay. Él abre puertas aunque estén muy cerradas. Él las abre. Es porque es un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, un Dios grande. Y usted puede verlo a través de la palabra de Dios. Grandes milagros, prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando anduvo en esta tierra. Y sin duda también lo sigue haciendo ahora en día. Lo puede hacer también en usted que a lo mejor está enfrentando alguna situación, porque recuerde, hay poder en el nombre de Jesús y eso lo debemos de tener siempre presente. Siempre debemos de saber que para nuestro Dios no hay nada imposible. A veces quizás la fe se ve que flaquea. La verdad es que hay momentos de incertidumbre y quizás podamos confiar en la palabra de un médico o podamos confiar más en un medicamento y eso es un grave error. Primeramente debemos de confiar en el Señor porque recuerde, para Él no hay nada imposible, en Él pues hay poder y Dios puede obrar de maneras maravillosas, el Señor puede hacer cosas extraordinarias en cada una de nuestra vida. Por esa razón es que siempre debemos de poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo porque en Él hay poder. Y es que hay poder, como decía esa alabanza, hace Sí, mucho que se entonaba en las iglesias. Es un poder sobrenatural y ese poder es el que nos hace levantarnos, Mari. Es el que nos hace disfrutar el día a día. Ese poder nos hace precisamente vivir bajo una cobertura del Dios poderoso. Ese Dios de poder, o extrayendo esa frase, es el que daba su bendición al pueblo que naufragaba en el desierto.
su poder sobrenatural era tremendo, que para sobreprotegerlos de los rayos, del rayo solar, él se presentaba, ¿verdad? Con una columna precisamente de nube, en la noche como una columna de fuego. Ese es el poder de Dios. Por Así eso es. muchas personas, no sé si te recordarás, Mari, cuando nos daban nuestros padres, nuestros abuelos, alguna medicina, en el nombre de Jesús, tomes esta medicina, le decían a Cierto. uno. Pero vaya, ¿dónde estaba la confianza? Estaba la confianza en ese poder, en ese Amén. nombre que es sobre todo nombre, y en un segundo plano, esa pastillita, ese, no sé lo que nos daba, ¿verdad? Pero ahí estaba manifestándose el poder de Dios. Así es. Y quiero, Primeramente es el poder sí, de Dios, confiar en Él. definitivamente, y lo que me llama mucho la atención, hablando acerca de esa alabanza, que hay poder sin igual poder, decía esa alabanza. Amén. Hoy las alabanzas ya no van enfocadas en el poder de Jesús. Y eso debe prestar mucha atención al oído del cristiano, porque la alabanza en sí prepara un momento muy especial para depender de Dios. Pero si nosotros no declaramos que hay poder en Jesús, entonces se nos va olvidando, como que como que tenemos amnesia espiritual y se nos olvida que el poder de Jesús es en primer lugar. Así es, ¿no? Y retomando lo del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ahí vemos un milagro, milagros extraordinarios que nuestro Dios hizo con ese pueblo. Solamente ponernos a pensar, fueron 40 años vagando en el desierto, 40 años donde su vestuario no se desgastó, donde su calzado tampoco se desgastó. Esos son milagros extraordinarios que Dios hizo en medio de ese pueblo. Y pensaba hace unos días que ahí habían niños y yo decía, entonces el Señor, hasta lo que Él hizo, nuestro Dios, que conforme iba creciendo ese niño, también iba creciendo esa vestimenta, porque ¿de dónde iban a tener ropa? ¿De dónde iban a sacar calzado? La verdad es que todo lo que hizo Dios con ese pueblo fue algo extraordinario, hacer descender pan del cielo. Imagínese usted solamente con ponernos a pensar, eso es algo maravilloso, ver cómo nuestro Dios abrió ese inmenso mar, es que hizo maravillas con ese pueblo, hizo milagros grandes que a veces nosotros pues no los podemos dimensionar, a veces hay personas que no lo creen, de hecho hay personas que dicen que eso fue mentira, pero no, nosotros sabemos que sí, porque hemos creído que tenemos un Dios de poder. Amén. Y por eso le recordamos la frase para este día, jueves 16 de septiembre. Hay poder en el nombre de Jesús. No lo olvide, hay poder en el nombre de Jesús, y por muy difícil que sea la enfermedad, la situación que usted esté atravesando, recuerde que nuestro Dios es poderoso. Si usted no ha creído en ese Dios, bueno, le invitamos para que nos llame. Queremos orar por usted, porque sin la cobertura de ese Dios, usted no tiene poder. No tenemos Sí. poder para poder dar seguimiento a cada una de las actividades diarias. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Queremos recordarles rápidamente a toda la audiencia, tanto de las redes sociales como Radio Restauración, puede comunicarse con nosotros, Mari, porque queremos orar por cada uno de ellos. Así es. Siempre invitándoles a que dejen su comentario y dejen su petición. También queremos orar por esa necesidad que usted está enfrentando, para que no la enfrente solo, sino que la enfrentemos unidos en un solo clamor, que le vemos esa petición al Señor juntos. Así que recuerde, déjenos su comentario y su petición. Usted que nos sintoniza a través de la radio, pues también puede hacerlo a través de un mensaje de texto o una nota de voz al 75 54 71 53 o también al 79 40 42 95. Escríbanos en cualquier red social de su preferencia. Estamos transmitiendo en 3 plataformas: en Twitter, en nuestros canales en YouTube y en las fanpages en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios. Voy a invitarle para que depositemos nuestras vidas en las manos de Dios, sabiendo de que Él es galardonador de los que le buscan, y a Él damos toda la gloria. ¿Le parece si oramos? Oremos entonces, sin más tardar. Digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta preciosa oportunidad, porque nos das el privilegio de poder estar nuevamente acompañando, Señor, este programa Reflexión. Gracias por cada una de las personas que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Seguimos desarrollando esta serie de Pablo el Evangelizador. Gracias, Dios mío, porque tú nos abres precisamente el entendimiento para poder compartir, Señor, tu gracia
tu amor sobre cada uno de los oyentes, sobre cada una de las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bendíceles abundantemente a través, Señor, de cualquiera sea el medio que tú estás utilizando, ya sea una grabación, ya sea esta transmisión en vivo, en nuestro lugar, Padre, donde quiera que la señal esté llegando, tú puedas edificar todo el cuerpo de Cristo, tanto en este país como en el mundo entero, a través de los canales en YouTube, el Spotify, donde quiera que la señal esté llegando. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando esta serie de Pablo, el evangelizador. Hemos dado seguimiento ya a varios aspectos muy importantes. El día de ayer mencionábamos que se necesitan varios criterios a la hora de poder evaluar el trasfondo de este viaje que Pablo había emprendido con Bernabé, Lucas, el historiador, y que en este primer viaje pues desertó lastimosamente Juan Marcos. Ya hablamos un poquito acerca de eso, pero el día de ayer mencionábamos que se tenían que cumplir dos criterios. El primer criterio es que se deben descubrir los dones que una persona posee o ha recibido por el Espíritu Santo, y así esa persona sabrá en qué área Dios la va a usar, en qué función Dios le va a dar un desarrollo, un crecimiento, un fortalecimiento a tal punto que puede ser muy usado por Dios. El segundo criterio que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar lo que Dios está haciendo a través de una persona es que se debe descubrir la cosecha del Espíritu Santo en la vida de aquella persona. Es como lo que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Así uno llega a formarse, o más bien descubre el carácter de aquella persona, el temperamento, si esa persona está capacitada, si Dios ha hecho la obra en ella. El fruto, recuerde que va a revelar el nivel de madurez espiritual de una persona. En cambio, el fruto del Espíritu Santo, este es el punto, produce ese amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y, ¿por qué no decirlo?, control propio. Ese camino es el camino del Espíritu Santo para la vida del creyente. Dios es así. Dios es el que tiene control de todas las cosas. El que es un llamado para las misiones, para el servicio de Dios, para el cristianismo de nuestro Señor Jesucristo, ese es un soldado de infantería que apunta con el fusil al corazón de las personas, pero ¿qué le dispara? Le dispara balas de amor, balas de perdón, balas de misericordia para todas aquellas personas. Marcha siempre como un soldado de Jesucristo que presente amor. ¿Por qué me estoy mencionando eso? Porque recuerde que Pablo, muchas personas abrazaron la fe cristiana, pero otros se unieron para levantarse en contra del mensaje de Dios para sus vidas. Eso es lo que estuvimos analizando precisamente el día de ayer. Ahora quiero compartir el tema, el regreso de Pablo. Mire, un tema muy interesante. Aquí encontramos detalles muy puntuales. El primero de ellos es que Pablo con Bernabé regresan del primer viaje misionero. Hay un balance general de misiones, hay un balance donde ellos van a empezar a escribir, a redactar lo que este viaje les había dejado, o sea, el caminar, el transitar de la obra de Dios. En segundo lugar, vamos a descubrir a través de este regreso de Pablo que ellos se sujetaron a las autoridades de la época. Este es el punto, porque hay personas que cuando llegan a un desarrollo, a un crecimiento espiritual, no quieren rendirle cuentas a nadie. Es decir, son llaneros solitarios, y dentro de la vida espiritual eso no existe. También vamos a descubrir a través de esta temática que cuán importante es que cada uno de nosotros lleguemos a tener una cobertura espiritual. Debemos de depender de una persona. Yo sé, y este es el punto, que debemos de ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús, que mi Dios es todopoderoso, todo eso es verdad, pero que debemos de pertenecer a una congregación donde podamos rendir cuentas.
ya sea que seamos misioneros, ya sea que seamos cantantes, ya sea que seamos predicadores, ya sea que seamos simplemente personas que van y escuchan la palabra de Dios, pero todos debemos de pertenecer bajo una cobertura de parte de Dios. Analicemos entonces el tema, el regreso de Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí el escritor sagrado nos está mencionando que de donde habían ellos precisamente navegaron a Antioquía, donde habían pertenecido, regresaron, retornaron. Y uno se pregunta, ¿y por qué no siguieron predicando? ¿Por qué no siguieron anunciando la verdad? No, dice aquí la escritura que habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir, habían llegado al cumplimiento de lo que se les había dicho, se les había impuesto. Pablo de Tarso y Bernabé son un ejemplo como líderes, pues retornaron a la iglesia madre de Antioquía, de donde ellos pertenecían. Regresaron a su casa espiritual, regresaron a su cobertura de parte de Dios. Todo cristiano debe tener una cobertura institucional. Toda persona debe de pertenecer al dominio de Dios, por supuesto, pero él tiene que depender de una persona. ¿Por qué razón? Porque debemos dar cuentas de todo lo que hacemos. Punto número 1, la travesía de Pablo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Aquí mencionan 3 regiones. Primero pasaron por Pisidia, de ahí por Panfilia, predicaron en Pergue, bueno, son 4, y descendieron a Atalía. Menciona 4 regiones más. Este dato es muy importante, ya le voy a explicar por qué. Porque en este momento vemos que ellos pasaron en este viaje, el regreso de Pablo y de Bernabé fue cruzando por la región de Pisidia a la región de Panfilia, donde predicaron, dice, en Pergue y en Atalía, y de ahí se encaminaron rumbo a Antioquía de Siria, que es de donde ellos habían salido. En Pergue ellos predicaron la palabra, donde el Espíritu Santo los dirigía a predicar, los instaba a hacer la obra de Dios. Pablo y Bernabé lo hacían, aprovechando la escala que ellos tenían que hacer en ese viaje. No desaprovechaban ni un segundo, ni un minuto, mucho menos una semana. Ellos iban a lo que iban. ¿En cuántos lugares de conexiones o escalas en nuestros viajes podríamos ministrar a alguna vida necesitada de Dios? ¿En cuántos momentos de recreo en nuestros institutos podríamos compartir con un compañero la gracia de Dios? ¿En cuántos lugares, en momentos de almuerzos, en su lugar de trabajo, no podríamos predicar, decirle a una persona que Jesucristo le ama, que Jesucristo es el único camino de salvación, que lejos de Dios nada podemos hacer? ¿Tiene usted esas conexiones? Podríamos ministrar a alguna vida que está necesitando. Tal vez usted no posee un automóvil y cada día usted tiene que tomar un autobús o un taxi. Y siempre se está relacionando con 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas personas. Pero con una que nosotros elijamos para poder compartir el mensaje de Dios, buena obra sería. Muchas de esas paradas, voy a decirlo de esta manera, paradas de establecimiento, muchos retrasos, muchas esperas, quizás largos viajes prolongados, pueden ser oportunidades que Dios nos está dando para poder evangelizar algunas almas. Puede ser que Dios te tenga todavía en ese trabajo para que tú le des el mensaje, el plan de salvación a una persona que está a la par en tu oficina, a ese compañero de trabajo. Es para que Dios te esté usando precisamente para llevar el mensaje de Dios.
Eso es lo que nos habla este versículo, que dice el versículo número 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge. Bernabé y Pablo, o Pablo y Bernabé, no desaprovechaban el tiempo. Estaban conectados con ese mensaje. Les es impuesta necesidad predicar el mensaje de Dios para sus vidas, para la vida de toda aquella persona que necesite. En Perge, ellos predicaron la palabra donde el Espíritu Santo los estaba dirigiendo precisamente a predicar. Ocupa cada momento que tú tengas, cada oportunidad, cada conexión con una persona, impártele la palabra de Dios. Dice el versículo 26 del capítulo número 14. De allí navegaron a Antioquía. Mire otro detalle muy interesante, porque ahí se nos está diciendo que de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Luego llegaron a Antioquía, la iglesia madre, de donde ellos dependían. Todo apóstol, pero como no solamente les estoy hablando a los apóstoles, todo profeta, todo evangelista, todo pastor, todo maestro, todo cristiano debe tener alguna Antioquía, alguna iglesia al cual pertenecer. Uno nunca debe someterse a un ministerio errante y sin cobertura. Apóstoles y profetas fueron ministerios de fundación e iniciación. Evangelistas con pastores, maestros, son ministerios de continuación, de formación. Y eso lo encontramos en esa amalgama de ministerios en Efesios capítulo 4, versículo 11. El punto es este: cuando uno tiene una cobertura, un amor genuino, regresa al lugar cual fue enviado, al lugar donde Dios le permitió experimentar la bondad de Dios. Los ministerios itinerantes como misionero, evangelista y de cantante siempre debe tener una casa misionera. Hay cantantes de precisamente alabanzas que ministran, que llenan, que capacitan, que están ahí para ayudar a crecer al cristiano, pero ese cantante debe de pertenecer a una iglesia, debe de pertenecer como una membresía. ¿Por qué? Porque no podemos estar sin cobertura ministerial, sin cobertura espiritual. No se puede andar libre. En inglés se dice home church. Debemos de tener una casa de iglesia. Muchos ministerios no tienen casa espiritual. ¿Y por qué? Porque no se sujetan a una cobertura. Aquí el superapóstol Pablo ya sanaba enfermos. Ya su mensaje era bien visto. Algunos lo rechazaban, por supuesto, como en todas las predicaciones. Algunos creen, otros no creen. El punto es esto: Bernabé y Pablo dependían de una iglesia y ellos daban cuentas a esa iglesia. Y si reclaman alguna cobertura, voy a decirlo de esta manera, ellos con una sujeción tremenda dependían de la voluntad de Dios. Eso incluye a que muchas personas hoy en día, muchos creyentes, levantan las iglesias. Muchas personas que dicen tener el llamado levantan iglesias. ¿Y qué pasa? Como no tienen la cobertura, como no tienen el respaldo de Dios, ahí andan itinerantes de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no es algo establecido por Dios, que se esconden, se refugian en congregaciones, hoy en día emigran a otros países queriendo hacerles creer a las personas que tienen la voluntad de Dios, y es cuestión de tiempo para que todo eso termine abajo. ¿Por qué razón? Porque no dependen de una cobertura. Es que todos necesitamos pertenecer a una iglesia. Todos necesitamos tener una cobertura. No se involucran en nada. Es más, muchos ni han estado muy cerca de alguna persona que los pudo haber mentoreado. Pero eso no es lo que encontramos en la iglesia primitiva ni en el entorno de la palabra de Dios. Más que participantes, algunas personas son visitantes. ¿Por qué razón? Porque muchas de esas personas
Quieren estar ministrando congregaciones, quieren que Dios les respalde, quieren que Dios haga cosas poderosas, pero no dependen de otros. Es decir, no dependen de una cobertura. Ellos solo se quieren mandar y así no se puede. No se debe actuar así. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Bueno, terminaron el viaje, regresaron a Antioquía y ya vamos a ver que ellos llevaron todo ordenado. Todo llevaron como para ser declarado. Oiga, es importante. Antes de cerrar este punto número 1, quiero recordarle algo. Tal vez usted no ha sido llamado como líder. No son pastores, tal vez no son apóstoles, tal vez no son grandes salmistas de alabanza. Correcto. Pero si es perteneciente, si es cristiano, si usted dice ser discípulo, seguidor de Cristo, usted debe de pertenecer a una iglesia. No puede estar simplemente sin congregarse. No solamente por ese versículo que normalmente citan las personas y dicen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, omítalo si quiere. Pero hay otro versículo dentro de la palabra de Dios que nos obligan, si usted me lo permite usar esa palabra un poquito fuerte, que debemos estar bajo una cobertura ministerial. Es cierto, Dios le ha dado dones tremendos. Dios le ha dado la bendición de sanar, tocar enfermos, sanarlos. Pues gloria a Dios, qué bueno. Mis felicitaciones, guerrero, soldado o soldada de Jesucristo. Extraordinario, qué bueno. Pero debes pertenecer a una congregación. Usted, si por alguna razón se ha alejado de la cobertura de esa iglesia, regrese. Regrese, porque si no es cuestión de tiempo para que otros elementos que no van conforme a la voluntad, a la palabra de Dios, se hagan manifiestos en su vida. No se vale. Hay que depender de Dios primeramente, pero también de la cobertura de los hermanos, pertenecer de ese gran amor que ellos se profesan. Ahora bien, llegamos a un segundo detalle, el cual no puedo pasar por alto. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo número 27. Y habiendo llegado, oiga como dice, y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Oiga, regresan del viaje misionero. No se pierde el contexto. El segundo punto, ellos informan. Pablo redacta un informe y les dice en Hechos capítulo 14, versículo 27, habiendo llegado, no esperaron mucho, habiendo llegado, reunieron a la iglesia refiriéndose cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos llevaron el reporte allí en Antioquía. Hubo una reunión, una asamblea en la iglesia a la cual los apóstoles Pablo y Bernabé dieron un reporte de su primer viaje misionero, dieron testimonio de cuán grandes cosas había hecho Dios cuando ellos predicaban la palabra de Dios y cómo el evangelio se abrió unas puertas grandes para las misiones de la gentilidad. Este es el punto. Todo cristiano, todo pastor, todo ministro debe reportar su trabajo a una institución, a su cobertura espiritual. Allí debe dar cuentas de todo lo que ha hecho, de la misión que ha cumplido, de la misión que quizás no ha cumplido. El punto es que hay que declararlo, hay que trabajar en equipo. Cuán grandes cosas, voy a resumir este versículo 27 en esta frase. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Lo que hizo Dios con ellos era más importante como testimonio que lo que ellos hicieron por Dios. Me encanta notar el historiador Lucas, el escritor, cómo lo relata. Él dijo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y no cuán grandes cosas habían hecho ellos. No, cuán grandes cosas había hecho Dios. Al principio de nuestra conversión, nuestro testimonio es un 90% acerca de lo que éramos, de lo que fuimos, cómo Dios nos rescató de ese mundo incrédulo y perverso, y un 10% acerca de lo que Jesucristo había hecho en nosotros. Al madurar en la fe,
en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces el testimonio cambia a un 90% acerca de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y un 10% de lo que hicimos nosotros. Hay personas que declaran más lo que ellos hacen que lo que Dios hace a través de ellos. Lo que ha hecho Dios con y por nosotros es más importante que lo que hemos hecho nosotros. No somos grandes cristianos por haber sido grandes pecadores. Somos grandes cristianos por haber sido grandemente perdonados, porque hemos sido perdonados, y a Dios toda la gloria. Hay muchos que se han hecho personas para ellos mismos, es decir, se ordenan, se autoproclaman. Yo soy el superapóstol. Pero no. ¿Y dónde está su cobertura? ¿De quién depende usted? Ah, no, mire, es que mire, yo fíjese de que es que a mi Dios me iluminó, me reveló en algo extraordinario y vino una bomba superpoderosa, y ahí yo recibí que yo tenía que ser un apóstol. ¿Y a quién le rinde cuentas usted? Ah, yo le rindo cuentas a Dios. No debe de ser así. Hay que poner en práctica lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta hora. No eres un llanero solitario. Debes de depender de Dios primeramente, pero también estar bajo una cobertura. Muchos y muchas personas, mujeres y hombres, buscan atajos para subir la cuesta del cristianismo. La falta de formación y de preparación para servir ha llevado a muchas personas, a muchas iglesias, a no tener un cristianismo sólido en sus vidas. Un día están, otro día no están. El problema no es de las personas. El problema es de personas que no viven el cristianismo como deben vivirlo, a través de la cobertura que Dios está declarando en este libro de los Hechos. Vamos a un tercer detalle. Dice específicamente el libro de los Hechos, capítulo número 14, que es el capítulo que estamos citando, versículo número 22. Ahora vea esto, 29, perdón. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oiga lo que está diciendo. Después del primer viaje misionero, dice que Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Al regresar a su casa iglesia, Pablo y Bernabé se establecieron con la misma por un tiempo indefinido. Este tercer punto yo le llamo la casa espiritual. Ellos terminaron el viaje, presentaron el informe y no se fueron a hacer lo que ellos querían. No se fueron a decir, no, es que mire, ahora yo soy, mire, el superapóstol Pablo. No. Se pusieron bajo una cobertura espiritual. Regresaron a la casa de Antioquía. Regresaron a dar el informe, pero también se quedaron llenándose más de esa cobertura espiritual. Me llama mucho la atención, fíjese, este tercer detalle, porque al regresar a su home church, a su casa iglesia, Pablo y Bernabé se establecieron en la misma. Y se establecieron, dice, por un tiempo indefinido. Todo el que tiene el privilegio de alabar a Dios, de ministrar, de predicar la palabra, tiene también la responsabilidad de congregarse en su casa iglesia, de estar bajo una autoridad. El problema más serio de muchas personas, de mucho cristianismo, es que están en autoridad sin estar bajo autoridad. Es decir, de que no dejan que se les haga observaciones. Cuidadito se les toque. Cuidadito no aparecen en el desarrollo de los cultos. Es para que se vayan. Predican de la oración y no asisten a una reunión de oración. Manifiestan poder en una reunión, pero el resto de la semana no tienen poder en sus vidas personales. Hablan de unción, pero luego se comportan sin esa unción. Predican sobre la familia, pero hay un mal deterioro, y es el siguiente, de que cada uno de nosotros
debemos en primer lugar, por lo que estoy viendo acá, no estoy torciendo la Biblia, no estoy arrancándole una hoja al libro de los Hechos, capítulo 14, estoy predicando la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios está diciendo de Pablo y Bernabé, que se quedaron para seguir escuchando la palabra de Dios. Ya no era el momento de predicar, ahora tenían que sentarse. Vaya Pablito, venga, congréguese, ya van a venir otros viajes, aliméntese ahora, Pablo. Deben de estar en un redil. Hay personas que quieren ser ovejas, pero no se comportan como ovejas. Muchas ovejas líderes no han sabido hacer una vida de redil, no son parte de una iglesia local, andan deambulando por iglesias, por calles y no se envuelven en ninguna actividad, no colaboran, voy a decirlo de esta manera, ordenadamente, no son congregantes habituales, no asisten regularmente a las actividades especiales, son precisamente personas que vienen allá cuando se les ocurre. Óiganme, hermanos amados, en el amor de Dios, aquí estamos viendo detalles interesantes que pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual, porque si no los tomamos en cuenta, es cuestión de tiempo para que nosotros desertemos del amor de Dios. No para decir, no, es que mire, es que a mí así se me enseñó. Sí, pero si eso se le enseñó, véalo, compárelo con la palabra de Dios. Véalo, lo irónico es que las manos de aquellas ovejas líderes se ponen en el destino de muchas almas y el futuro de muchas ovejas, sean amigos o sean familiares, se ven prácticamente en un olvido. ¿Por qué razón? Porque no pueden dar lo que no tienen. Cuidado, cuidado. Hoy que está muy de moda, y se lo digo de corazón, de escuchar mucho la palabra de Dios por las redes sociales, que por el internet, que por una página, que por radio, que por... mira, hay muchos medios para escuchar la palabra de Dios, pero asegúrese que lo que usted esté escuchando realmente sea palabra de Dios. Porque hoy tenemos un evangelio light, un evangelio que le hacen creer a las personas que no importa usted cómo viva, no importa, ya va a ver, todos vamos a llegar al cielo. Momento, no es así. Momento, no es así. Debemos ver cómo está nuestro cristianismo. Pablo y Bernabé pudieron poner una excusa valedera. ¿Y cuál era la excusa valedera? No, mire, es que aquí vamos a seguir predicando, ya no vamos a retornar a Antioquía. Bernabé, vamos, alistate, vamos a seguir predicando, anunciando la verdad. No era el momento. Era el momento de rendir cuentas. Era el momento de presentar el informe a la iglesia de donde ellos están dependiendo, a la iglesia de Antioquía. Tú no te manejas solo. Tú debes de tener una cobertura. Tú tienes que dar un informe de tu vida espiritual. A Dios, sí, a Dios, pero también a una persona que te va a aconsejar, a una persona, a un ministro que te va a dar una ayuda, un apoyo, quizás que tú tanto lo estás necesitando. Predicar para muchas personas es buscar solamente una buena posición económica. Se lo estoy diciendo de corazón. Hay personas que dicen, no, mire, si es que yo me voy a hacer pastor porque ellos ganan bien. Cuán equivocados están, empleando testimonios gastados, inflamados, fantasiosos, que no quiera Dios que se repitan hoy en día en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque esto no es un emocionalismo, esto es poder de transformación en la vida del corazón humano. Son más precisamente algunas personas contadores de cuentos espirituales que proclamadores de la fe del evangelio. Al tocar este tema, sé que es un tema que no es muy bien visto. Sé que a muchas personas le van a chocar y no va a gustar. Yo lo sé, pero hay que predicar. Y esto, la palabra de Dios no puedo omitirla. Y si aquí sigue diciendo que en ese momento Pablo y Bernabé regresaron precisamente a la iglesia de donde ellos dependían, no puedo omitirlo. Se establecieron en la misma por un tiempo indefinido, como diciéndole, vaya, Bernabé y Pablo ya vinieron del viaje, vaya, siéntense, ahora reciban, siéntese. Pero estamos desgastando a Pablo. No, es que ahí lo dice, se quedaron ahí por
por un tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque era su casa espiritual, porque ellos dependían de esa iglesia, porque ellos dependían de Dios, pero porque el respaldo de Dios estaba en esa iglesia. Quiero hablar y quiero cerrar ya por el tiempo. Le hablo a aquellas personas que han dejado su iglesia, han dejado su misión, su denominación. Yo les digo, en el amor de Dios, vuelvan a la casa del Padre. Hay tantas historias que puedo retomar en este momento para hacerle entender. Una de ellas es el hijo pródigo. Vuelva a la casa del Padre. Cristo Jesús lo está esperando con los brazos abiertos. No se quede con una cercanía a través de una predicación en el Facebook. No se quede solo con eso. Congréguese. Dé cuentas de su vida espiritual. Dé cuentas del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Regrese a su casa espiritual. La oveja perdida. Dios estuvo dispuesto a dejar 99 e ir en busca de la oveja perdida. Dios ya te buscó. Dios está tocando la puerta de su corazón. Él ya te habló muchas veces. ¿Qué estás esperando? Regresa a la casa del Padre. Cristo te espera con los brazos abiertos. No des precisamente, no te excuses en decir, no, es que ya esa iglesia no es lo mismo. Yo me voy a ir a otra iglesia donde yo sí siente el poder de Dios. Puros cuentos. Llegan a esa otra iglesia y siempre siguen diciendo lo mismo. Llegan a otra X denominación y siguen diciendo lo mismo. Aquí no es lo mismo. Aquí ya no está Dios. Aquí el amor de Dios no florece. No, déjese de cuentos. Entréguele su vida a Cristo. Arregle lo que haya que arreglar y busque la presencia de Dios. Pablo y Bernabé decidieron: regresemos a la casa espiritual. Regresemos a la iglesia de Antioquía, de donde nosotros salimos y de donde dependemos. Regrese a la casa del Padre. Si se ha alejado, si ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Él lo hará en nuestra vida. Y tercera verdad para ser aplicada o conclusión: todo misionero, todo evangelista, todo pastor que me está escuchando, todo el que dirige alabanzas, debe rendir reportes de su trabajo espiritual. Toda oveja líder debe responder ante alguien sobre él o sobre ella por su vida. Quien no informa a nadie es porque está escondiendo algo. ¿Y qué tienes que esconder? ¿Qué tienes que esconder? Si tú has hecho la obra de Dios, vamos, compártela. No hay por qué esconder nada. No escondas nada. Dios te va a respaldar. Da cuentas. Si Dios te dice, mira, ve a predicar a los parques, pues vaya, dígale a su autoridad espiritual, a su iglesia local, miren, y ustedes me pueden dar un gafete, me pueden autorizar para que yo vaya a compartir la palabra de Dios. Bueno, oremos y Dios lo va a respaldar. Tú no puedes decidir solo el rumbo de tu vida. Tienes que depender de alguien. Toda iglesia, toda misión, toda estructura debe depender de Dios en primer lugar. Pero detrás también de Dios hay autoridades que han sido puestas para poder dar cobertura ministerial a todo hijo y toda hija de Dios. Pero como también lleva esa secuencia, tengo que aplicarlo también a una persona que quizás le quitaron la cobertura espiritual. Quizás esa persona caminó bien, decidió bien, pero por alguna razón lo hicieron a un lado. En esa institución, en esa célula, en lo que sea. Hermano, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando, siga perseverando en esa iglesia. A su tiempo, Dios lo va a llamar a algo más dentro de la obra de Dios. Mientras tanto, usted siga la cobertura en la cual Dios lo ha puesto. Amén. Amén, porque es duro. Sí, es duro, pero esa es la voluntad de Dios que encontramos en el libro de los Hechos. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por hablar a nuestras vidas. Gracias por acobijarnos con tu amor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la victoria, al darnos, Señor, este momento espiritual. Ayúdanos a seguir aprendiendo de Pablo, un personaje que después que fue convertido ya en apóstol, siempre decidió sujetarse, Dios mío, y presentar el informe de lo que lo habían mandado a hacer. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú
auxilies a aquellas personas, aquellas ovejas que se han alejado del redil. Ayúdales a comprender que no hay iglesia perfecta, que no hay denominación, institución perfecta, que el evangelio no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Muéstrales que tú tienes misericordia del más vil pecador y que tú puedes, Señor, dar un respaldo extraordinario para aquellos que se sujetan a tu perfecta voluntad. Ayúdanos precisamente a poder cuidar nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. No dudamos que es Dios el que ministra nuestras vidas, el que capacita nuestros corazones y que Dios es el que produce así el querer como el hacer. Estamos transmitiendo en este día en vivo, jueves 16 de septiembre de 2021. Vamos al momento donde podemos leer cada uno de los comentarios, sus peticiones de oración y poder interactuar con cada uno de ustedes. Vamos a dar cobertura entonces a cada uno de esos comentarios. Amén, que el Señor les bendiga una vez más. Por aquí tengo los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel y nos dice mi hermano Gerardo García. Amén, hermosa reflexión, aleluya, gloria a Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermano Gerardo, gracias por siempre estarse reportando. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, amén, Dios habla para que dependamos de Dios y de nuestras autoridades. Amén, hermana, así es. Mi hermana Sandra Ortiz nos dice, hermanos, pido oración por la hermana Julia Medrano, diaconisa de la iglesia, dice, y por su familia, que el Señor le fortalezca y consuele, pues hoy falleció la madre de nuestra hermana. Amén, hermana, muchísimas gracias por informarnos. Y nos dice, Dios le bendiga, hermano Melvin, hermana Mari, le doy gracias, dice al Señor, por tener el especial cuidado de la vida de mi papá y por haberlo sacado con bien de la operación de sus fosas nasales y oído, que se le habían infestado de flema, dice, y tenía una infección bien severa. Pero gracias al Señor y a ustedes, dice, por sus oraciones, la gloria sea para el Señor. Amén, hermana, gloria sea a Dios, porque el Señor pues obró en la vida de su padre y hoy pues ahí está recuperándose. Y dice, solo confiando y esperando de su recuperación. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Pero también nos deja otro comentario y nos dice, llevar en oración a nuestra hermana Blanca Barrera. Ella se encuentra quebrantada de salud. Bendiciones, hermanos. Amén, hermana. Con mucho gusto vamos a estar orando por mi hermana Blanca Barrera también. Por aquí tengo a mi hermana Gloria Arévalo y nos dice, bendiciones, amados hermanos. El Señor me los siga guardando y protegiendo para que sigan edificando en el nombre de Jesucristo. A todos los que estamos en sintonía, a Dios sea la gloria. Pido oración por mi madre, dice Elida Fernández, para que Dios me le quite, dice, sus dolores musculares. Amén, con gusto vamos a estar orando. Mi hermano Gerardo García nos envía un emoji. Mi hermana Ana García nos dice, bendiciones, hermanos, bendiciones, hermana. Mi hermana Glendy Sánchez dice, Dios los bendiga, hermosos hermanos. Y el Dios, dice, todopoderoso, lo siga usando. Amén, hermana, así sea, en el nombre del Señor. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Muy bella la alabanza de Roca Eterna. Bendiciones para todos los que estamos conectados en esta transmisión. Amén, así sea, hermano. Mi hermana Daisy Cruz también nos deja un comentario y nos dice, bendecido día, hermanos. Dando gracias al Señor porque mi prima Katy Cruz ya está en casa, solo esperando su recuperación. Solo pido oración por Alex Merlo, dice, aún sigue en el hospital por sanidad, dice, aún batalla, dice, con el virus, pero Dios es poderoso, amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Dios oye la oración, amén. Dice, amén, así es, hermana, y por eso es que cada día nosotros oramos por cada una de estas necesidades. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Tengo la fanpage de su servidor, mi hermana Elizabeth Miranda nos dice, Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth Miranda, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vero López de Flamenco, como fan destacado, nos dice, bendiciones, hermanos. Amén. Saludos, Sandrita, gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Mañana de jueves, que el Señor nos concede poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Elizabeth Miranda nos dice, amén, amén, bendiciones. Mi hermana Julia Ruano nos dice, amén, amén, bendiciones, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición, sabiendo que Dios tiene control
de todas las cosas. Quiero saludar a los que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. También los que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por disfrutar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y usted también puede dejarnos su comentario porque queremos precisamente saludarle, entablar una conversación precisamente con usted y gozarnos con los que se gozan. Gracias a todas las personas también que nos sintonizan a través de Restauración 1450 AM. Nos complace en presentarle esta edición de su programa Reflexión. Así es, recuerde también, seguimos invitándole para este día, para que usted pueda visitarnos aquí en Iglesia El San Miguel. Usted que quizás nunca nos ha visitado, le invitamos a que usted pueda venir a la iglesia, y también a ustedes que sí son parte de la congregación, a que no dejen de congregarse. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si usted ve otras personas que no se congregan, usted no lo haga, usted imite siempre los buenos ejemplos. Y bueno, tengo aquí la fanpage de Restauración 1450M. Tengo varios comentarios también en esta fanpage. Y nos dice mi hermano, permítanme un momento, nos dice mi hermano Omar Alexis Ventura Granillo, dice: Dios les bendiga, buen día hermanos, quiero, dice, oración de acción de gracias en esta fecha especial para mi esposa, dice María Magdalena Mejía Ventura, que hoy está cumpliendo 47 años en Residencial La Pradera, San Miguel. Le damos gracias a Dios y le felicitamos sus hijos Mónica, Naún y yo, su esposo Alex Ventura, dice, es una bendición en nuestra vida, dice, le seguimos escuchando a través de la frecuencia 1450M Restauración. Amén, hermano Alexis. Pues ahí un saludo muy especial para mi hermana Nenita, así como se le dice cariño a mi hermana. Esperamos que nuestro Dios Todopoderoso la siga bendiciendo, le siga concediendo muchos años más, que así como lo ha cuidado hasta este momento, pues el Señor la siga guardando. También tenemos mi hermana Patricia Balcazar, nos envía un emoji. Mi hermano Juan Acevedo dice: hay poder en el nombre de Jesús, yo sí lo creo, dice. Amén, hermano, gloria a Dios. Mi hermano Alexis Ventura también envía unos emojis de feliz cumpleaños ahí para su esposa. También tengo por aquí, dice Jules Kevin Quispe León, dice: Dios les bendiga, dice pastor, pido oración por Nancy Quispe Cárdenas, que se recupere pronto de salud, está en el hospital. Soy la hermana Luz, dice Luz Clarita Valdivia Romani, dice, y dice de la zona 60 del distrito. Dice también distrito Villa Quintiarina, del centro poblano de Milatambo. Amén, amén. Vamos a estar orando. Para Dios no hay nada imposible. También tenemos otros comentarios por aquí. Aida Aguilera nos dice: amén, orar, dice, por mi hija y su esposo, que Dios perfeccione la obra en unos documentos, por favor, dice, de ellos, creyendo que Dios es milagroso. Amén. Así es, hermana. Para Dios no hay nada imposible. Mi hermana Patricia Balcazar dice: por favor, pido oración por mis 2 hijos para que regresen a los pies de Cristo. Gracias, bendiciones. Esta última petición es muy importante. A veces nosotros creemos que poner quizás nuestras necesidades como enfermedades, como problemas, cualquier necesidad, a veces sí es necesario ponerla delante del Señor, pero quizás cuando se nos olvida poner esta clase de necesidades, y que es de las más grandes que nosotros pues debemos de poner delante del Señor, pedirle al Señor esas peticiones, para que aquellos familiares que no tienen a Cristo o aquellos que se han alejado del Señor, a veces esas peticiones no las pedimos, y eso es muy importante. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos familiares que se han alejado de Cristo o que nunca han venido al Señor, así que le invitamos también a que usted ponga de esta clase de peticiones. Esos son los comentarios de la fanpage de Restauración 1450. Amén. Vamos a orar entonces porque el tiempo se nos avanza. Vamos a darle gracias a Dios también. Creo que hay una cumpleañera. Sí, ya la saludamos ahorita. Sí. Ok, gracias, amados hermanos, por identificarse con este programa. Vamos a hacer la oración. Oremos entonces. Amén. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Para ti no hay nada que sea imposible. Sí, Padre, oramos gracias por estas peticiones, Dios. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que
creen que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. Te seguimos pidiendo por la vida de cada uno de los que están enfermos, Señor. Te pido por la vida, Señor Jesús, de Nancy Quispes Cárdenas, que se recupere, Señor, que esa salud en su cuerpo se pueda restablecer, Padre Celestial. Para ti no hay nada imposible. Tú tienes poder para obrar. Tú tienes poder, Señor, para poder sanar a cada uno de estas personas, Señor Jesús. Te pido también por los hijos de mi hermana Patricia Balcazar, Señor, que sus 2 hijos se han alejado de ti, Padre. Mira cuán importante es, Señor, poner a cada uno de nuestros hijos, nuestros familiares, delante de ti, Señor. Aquellos que se han alejado, como el hijo pródigo, que puedan recapacitar, Señor, y volver a tus caminos, Padre Celestial. Que puedan comprender que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Ten misericordia, Padre Celestial, de cada una de estas vidas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido también, Señor, y te damos gracias más bien por la vida de mi hermana Nenita, Señor, que le concedes la bendición de poder llegar, Padre Celestial, a un año más de vida. Gracias por esos 47 años que tú le regalas este día a tu hija, Señor. Bendícela, Padre Celestial. Sigue teniendo especial cuidado de su vida, de su familia, Señor. La ponemos en el hueco de tu mano, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, por mi hermana Blanca Barrera, que está quebrantada de salud, Padre Celestial. Obra a favor de ella, Señor. Fortalece su cuerpo. Ayúdale, Señor Jesucristo, que pueda encontrar la sanidad divina en ti, Señor. Te pido también, Padre Celestial, por las diferentes necesidades de tus hijos, Señor. Aquellos que necesitan, Padre Santo, bendición en sus vidas, en sus trabajos, en sus negocios, Señor. Te pedimos la bendición para cada uno de ellos, Padre. También te pedimos, Señor Jesucristo, por Katy Cruz, que siga, Señor, restableciéndose en esa salud, que seas tú perfeccionándola totalmente. Sabemos que tú ya iniciaste tu obra, Señor, ya ella está en casita y te damos gracias por esa bendición, Señor, pero te seguimos pidiendo, Padre, por aquellos que aún están ahí ingresados, Señor, por Alex Merlos, Padre, que todavía está hospitalizado, sea obrando, Señor, a favor de su vida. También te pido por Heriberto Portillo, que también tiene COVID, Señor. Sánale con tu gran poder. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tienes el poder para poder restaurar esa salud. Te pido también, Señor, por Hazael Meléndez. Seguimos pidiéndote por la vida de este bebé, Señor. Sánale con tu gran poder. Te pido también, Padre Celestial, por mi hermana Claudia Barrera, que tiene esa fuerte infección en sus oídos, Señor, que hablan hasta de operación, Padre. Sabemos que tú tienes el control de su vida. Sabemos que para ti no hay nada imposible y tú puedes restaurar esa salud, Señor. También te pido por la fortaleza de la familia, Señor, y compañeros de Diana, que falleció, Señor, que esta persona laboraba en una empresa y sus compañeros piden, Señor, de tu fortaleza. Te pedimos, sigue fortaleciendo a cada uno de aquellos que han perdido, Señor, algún familiar. Sé tú obrando a favor de ellos. Te pido también por la vida de mi hermana Luisa Medrano, Señor, que perdió su madrecita, Padre. Tú conoces el dolor que hay en sus corazones en este momento. Te pedimos, consuela sus vidas, Señor. Obra en cada uno de sus familiares, Padre Santo. Para ti no hay nada imposible, Señor. También te pido por Elida Fernández, Señor, que Dios esté quitando esos dolores en su vida, Señor, esos dolores musculares. De misericordia, Padre Celestial, quita esos dolores, por muy fuerte que sean. Para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos en que tú puedes obrar, Señor. Creemos en que tú puedes sanar esas vidas, Señor. En el hueco de tu mano les depositamos, Señor. Te pido por cada uno de aquellos, Señor, que necesitan, Padre Celestial, quizás solución en problemas, Señor Jesucristo, de justicia, Señor. Quizás estén teniendo problemas migratorios o problemas legales, Señor. Tú
tienes el control también de esas vidas, Señor. Te pido por esas personas que están, Señor Jesucristo, teniendo problemas con esos papeles. Sé tú obrando, Señor. Sé tú glorificándote y resolviendo cualquier clase de problema, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible y creemos que tú eres poderoso, Señor. Y en tus manos depositamos a cada uno de nuestros hermanos, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por la bendición que nos has permitido de realizar un día más este programa, Señor. A ti la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en este día. Amén. Que el Señor les bendiga.